Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a la charla de hoy. Una de las ideas era mostrar las preguntas que había tomado el recuperatorio para que las vieran y las van contestando ustedes como hicimos en la última clase, perdón, de la semana pasada. Bueno. Denme un segundo que estoy copiando las preguntas. ¿Cómo le va, profe? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, todo bien. Profe, antes de comenzar quería hacer una consulta simplemente rápida. Hoy en Servicio Plus han subido las fechas de los finales y tanto toxicología como protección radiológica aparece el Sí, mismo parece. día a la misma hora. Quería saber cómo se podía solucionar para poder rendir las dos, ¿no? Va a haber que rendir las dos simultáneamente. El que se presenta va a tener que dar una continuación de la otra. O sea, el único mecanismo que queda es ese, porque ya el horario y el día no lo van a cambiar. Lo habrán hecho por un tema de aforo. Entonces, para aprovechar las instalaciones en el mismo espacio. Entonces, vamos a hacer un final y después se rendirá el otro. Perfecto. Me imaginé que iba a ser así, pero por la duda quería consultárselo para que quede claro también en la grabación y que la gente que lo pueda ver también esté al tanto, porque como decía a la misma hora, me imaginé que seguramente, y al ser el mismo profesor, iba una atrás de la otra. Aparte creo que en una clase usted dijo una 18 y una 19 horas, así que creo que era simplemente para despejar la duda. Sí, no hay ningún problema. Sí, después yo estuve revisando bien y por lo que me acuerdo, después lo confirmo, creo que empieza a Sí. las 2 a la misma hora, a las 17 horas. Perfecto. En Servicio Plus dice 18 horas, del día 13 de Ah, julio, pero bueno, bueno, no hay problema. entonces está bien, será 18. Está bien, yo igualmente 1 o 2 días antes lo vuelvo a revisar, pero la primera Sí. aproximación que me habían pasado decía a las 17 un grupo y a las 18 horas otro grupo. Así que imagino que irá por ahí, irá por entre las 17 y las 18. Pero bueno, el Queda mecanismo claro, que profe. vamos a hacer una continuación del otro. Perfecto, le agradezco Eh, mucho la aclaración. no hay por qué. Voy a ver esta pregunta acá. Sí, acá preguntaban si se van a poder rendir las dos. Sí, por supuesto, si la universidad habilitó las mesas, si son dos, se van a tomar las dos materias. Así que eso no se, no se preocupen. Acá preguntan de que puede ser que falte la resolución de un ejercicio. Sí, es muy factible. Yo en estos días estuve dedicándome a corregir y dar devoluciones. Sí, es posible que falte la respuesta de la 2. Voy a ver si la tengo. Un segundo respuesta, entonces TP2 de Toxi. Si la tengo, después la busco, la subo dentro del espacio que le corresponde a continuación del enunciado del trabajo práctico número 2 de tóxico volátil, que sea que es para la unidad 3. Bien, creo que acá estoy contestando todas las preguntas. Sí, perfecto. Bien, sí, perfecto. Bien, ahí contesté para todos. Bueno, voy a compartir la pizarra. Después vemos qué otros temas nos quedan pendientes. Pero hoy tendríamos con ustedes la última clase, este ciclo semanal. Tienen que la voy a acomodar bien con las letras. Bien, mientras vayan pensando cuál es la opción, la pueden ir marcando en el chat.
seguramente, bueno, mientras vamos marcando, bueno, después en un rato les comento algo del examen también. El día del examen, los que necesiten certificado, después van pidiendo el certificado físico, para que ustedes lo completen y yo después se los completo. Traigan documento con la credencial de la universidad. Bueno, los exámenes van a tener una duración determinada, después van a tener que esperar las notas. ¿Qué otra cosa quería comentar? El examen va a ser seguramente escrito, porque creo que van a ser unos cuantos alumnos. Así que bueno, vamos a usar esa modalidad. Bien, acá dos de ustedes han respondido. Me gustaría que si responden todos estaría mucho mejor, lo posible. Bien, entonces me dice la intoxicación crónica es el producto de varias opciones. Entonces tenemos absorción de un tóxico por única vez, no, porque eso es atributo de intoxicación aguda. Absorción la C de múltiples tóxicos por única vez tampoco, es atributo de intoxicación aguda. Todas son incorrectas, no, porque la que es correcta es la A pesar de faltar una información, porque acá nos está diciendo absorción repetida de un tóxico en largos periodos de tiempo. Pero como esa premisa está bien, no la consideramos mal, deberíamos agregar para el concepto general que una intoxicación crónica está conformada por una absorción repetitiva a bajas dosis y en largos periodos de tiempo aparece la sintomatología. Eso sería para completar. Pero la definición o el concepto que está en A no invalida el concepto de intoxicación crónica, porque nos está diciendo absorción repetida de un tóxico en largos periodos de tiempo. Podríamos asumir que son bajas concentraciones. Como no dice nada de la concentración o de la dosis, podemos entonces tomarla como correcta, porque no hay un parámetro que nos niegue la concentración. Si uno podría, entonces, como está acá escrita, no va a presentar ningún inconveniente. Bien, vamos a ir a la próxima. Un segundo que tengo que acomodar, porque yo lo saqué desde el examen parcial y tiene un formato y después lo que tengo que hacer es ponerlo en otro formato diferente. Bien. Bueno, recuerden, vamos a hacer algo más que quería marcarles acá para cerrar el criterio este. El gráfico que hicimos acá está representando una intoxicación de qué tipo. ¿Crónica o aguda? Aguda, muy bien. Vamos a borrar para marcar entonces la intoxicación de tipo crónica. Pues hacemos algunas aclaraciones más, como para dejar todo bien definido. Ningún problema, Maris, adelante nomás. Gracias por estar. Bueno, acá tenemos entonces representado la intoxicación de tipo crónica. Entonces estamos viendo que en cada punto
que hay entonces una exposición, son de bajos niveles, de bajas concentraciones, la salud se va deteriorando lentamente hasta que hay un punto en que la salud se deteriora totalmente. Puede haber muertos o sobrevivencia, llega al punto F, se sigue desarrollando la vida a un nivel de salud menor que en A, es la que está marcado acá a la izquierda, y el F acá le quedó una secuela. Y acá, si llega a este punto, llega al mismo estadio que A, entonces vemos que acá hay una recuperación plena de la salud. El periodo entre aparecer esto son varios meses, años. Entonces queda claro, esta es un poquito la figura. Entonces, cuando uno vea la figura así, ya sabe que eso es una intoxicación de tipo crónica. Bien, ¿puedo borrar esta? ¿Se entiende? Entonces, tratamos de ponerle a cada pregunta algún aditamento más, como para dar un poco más de conocimiento. Bien, vamos a borrar. Muy bien. Borramos esta y vamos a la próxima pregunta. Bueno, ahí queda la próxima pregunta. Bien, lo dejo unos minutos para que lo analicen. Quiero buscar algo para mostrarles si es que lo encuentro, mientras ustedes responden tranquilos. Un segundo que estoy buscando algo para mostrarles si lo encuentro. Un segundito, a ver, ya estoy con ustedes. Bien, ya encontré algo que quería mostrarles, ahora voy a compartir. Vamos a mirar las respuestas. Ahí está. Sí, faltaba una opción, no sé, se había borrado, no sé qué pasó. A veces no entiendo qué pasa acá con el sistema. Sí, están las dos. Entonces, bueno, el cloro es un gas muy agresivo, ataca a nivel de las vías aéreas y puede llegar a destruir el tejido pulmonar. O sea, la intoxicación es netamente muy severa, ¿no? Entonces, que no produzca ninguna intoxicación, no. La premisa de la respuesta es falsa, porque en realidad es una sustancia sumamente agresiva. Entonces, habría que marcar nada más que falso. Voy a compartir un pequeño video que dura un minuto y medio, dos, no más que eso. Salgo de acá un segundo y voy a compartir el video. Después volvemos. Ya lo disparo para que lo vean.
cinco personas, entre ellas el director de bomberos de Cuernavaca y dos de sus elementos, resultaron intoxicados luego de que inhalaran gas cloro, el cual se fugó de un tanque que tenían en un negocio de desperdicios industriales ubicado en la avenida Playa Ayala, en la colonia Patios de la Estación. Asimismo, vecinos y curiosos que se encontraban. Se escucha mal. Bueno, lo voy a alargar de vuelta y voy a cerrar el micrófono. Lo voy a alargar de vuelta y me dicen por chat si se escucha mejor. 5 personas, entre ellas el director de bomberos de Cuernavaca y dos de sus elementos, resultaron intoxicados luego de que inhalaran gas cloro, el cual se fugó de un tanque que tenían en un negocio de desperdicios industriales ubicado en la avenida Plan de Ayala, en la colonia Patios de la Estación. Asimismo, vecinos y curiosos que se encontraban en el sitio también fueron auxiliados por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas ERUM, sin que requirieran ser trasladados a un nosocomio para su atención médica. Los hechos se suscitaron este jueves 6 de marzo a las 11:28 horas, cuando los empleados de un negocio de desperdicios industriales ubicado en la colonia Patios de la Estación se percataron que tras cortar un cilindro de 20 litros, este comenzó a emanar un gas, por lo que solicitaron la presencia de los bomberos por temor a que fuera a explotar. Bomberos especializados en materiales tóxicos de Jutepec arribaron al sitio, manipularon el tanque con el gas tóxico y lo trasladaron a una empresa particular, donde terminaron de drenar el cilindro de manera segura. Con información de Carlos de la Fuente, Grupo Diario de Morelos. Bien, bueno, ese era el pequeño video, un accidente por un manejo inadecuado, seguramente no tenían ni conocimiento de qué tipo de gas se trataba ni nada por el estilo. Muchas veces ocurre estas cuestiones de que la gente utiliza un material y no se informa cuáles son los debidos cuidados para la correcta utilización de ese material que están manipulando. La hoja de seguridad, etcétera, que debían tener, la clara identificación. Si se fijaron, el tanque estaba totalmente oxidado, seguramente no tendría ningún tipo de inscripción ni nada por el estilo. ¿Alguna pregunta de ese video? Un video muy sencillo, pero creo que estaba bueno para definirlo. Bien, vamos a la siguiente respuesta. Bien, vamos a ir de vuelta a la pizarra y vamos a colocar la pregunta que viene. Bueno, entonces esta ya habíamos dicho que no, que la resulta falsa la premisa, por lo cual íbamos a borrar, algo que lo había dejado ahí para mirar el video. Borramos y vamos a la siguiente pregunta. El que acomodo para definir bien la... Un segundo. Deme un minutito porque estoy teniendo un problema acá para ponerlo bien. Bueno, ya creo que ya estamos, ya lo voy a pegar. Bueno, ahí lo tienen, pueden ir resolviendo.
Bien, ya entiendo cuál fue la respuesta. Bien, la respuesta de la pregunta esta que estamos analizando es el punto B. Entonces, donde entonces la mitad, el 50% de las personas reciben el olor. En uno de los trabajos prácticos se hablaba del umbral olfativo y preguntaba si se podía ser utilizado como para monitorear un ambiente de trabajo. Evidentemente no, porque si estamos detectando el olor, o sea, lo estamos inhalando y seguramente a lo largo del tiempo se va a instalar la enfermedad. Por lo tanto, el umbral olfativo se puede utilizar como un sensor, como para determinar la concentración y decir acá hay olor, porque una vez que lo olí, ya lo estoy inhalando. Así que ya el efecto puede estar o el proceso de toxicidad estar iniciándose. Entonces 25 no, 580 no, y no todas las son incorrectas porque la B es correcta. Así que esta pregunta también tenía su relativa sencillez. Vamos a ir ahora a la siguiente. Un segundo. Bueno, borro y cargo la siguiente pregunta. Ahí estamos. Ahí está, la pueden ir mirando mientras. Ya estoy con ustedes un segundo. Un segundito. Bien, exactamente, es falso porque los vapores son más tóxicos. Uno puede ingerir el mercurio metálico y no tener ningún efecto adverso sobre la salud. Entonces vamos a marcar la correcta. Entonces la opción es falsa. ¿Eh? Bien, les voy a compartir ahora un pequeño video. Ahí está. Voy a apagar el micrófono para que no se acople y haga eco para que ustedes lo escuchen mejor. La riqueza aurífera de Colombia generó en los últimos 2 siglos una serie de conflictos y actividades ilegales en diferentes territorios ribereños del país, dejando como saldo irreversibles daños en nuestros ríos y sus ecosistemas. La fiebre del oro contaminó con mercurio y cianuro nuestra hidrología.
Las aguas de los ríos y su fauna y flora se intoxicaron por causa de estos metales líquidos que son empleados para la extracción del oro y actualmente tienen en alto riesgo a comunidades de más de 80 municipios en 17 departamentos. Pues el agua del río, los cultivos tratados con la misma, los peces y crustáceos que finalmente son consumidos por el hombre, son portadores de mercurio, peligrosa sustancia que ocasiona diversas afecciones a la salud. El ciclo del mercurio es muy sencillo. Inicialmente, el mercurio elemental es utilizado en el proceso de extracción de oro en las minas. Los mineros lo consiguen relativamente fácil y utilizan el mercurio elemental para extraer el oro de la roca. Una vez el mercurio se ha unido a esas pequeñas partículas de oro, formando lo que se conoce con el nombre de amalgamas, esa amalgama es quemada por los mineros, aunque durante ese proceso parte de ese mercurio también llega directamente a las corrientes de agua. Cuando la amalgama es quemada por los mineros, el mercurio que está allí, por ser volátil, va a la atmósfera y de la atmósfera cae sobre los alrededores de las minas en forma de lluvia. Luego de la deposición del mercurio en los cuerpos de agua, este alcanza los sedimentos en donde encuentra bacterias que son capaces de transformar el mercurio elemental en metilmercurio. Y ese metilmercurio es el que va a permear a través de la cadena trófica. La cadena trófica es sencillamente la cadena alimenticia. Los efectos más importantes de mercurio ocurren a nivel del sistema nervioso central. Y esto implica un daño directo sobre las neuronas, sobre el cerebro. Aunque el sistema inmune, los riñones, el hígado e inclusive el sistema cardiovascular también pueden verse afectados. Una de las manifestaciones clásicas de la intoxicación por mercurio está relacionada con una pérdida de la coordinación muscular, disminución en la capacidad de aprendizaje, específicamente en los niños, pérdida de la memoria, pérdida del olfato, el campo visual, alteración en cómo percibimos los colores, pérdida en la capacidad auditiva, entre otros aspectos. Y afectaciones sensoriales que implican desde pequeños temblores en las manos hasta descoordinación de los movimientos motores que impiden el caminar normal de las personas. De acuerdo a los niveles de exposición al mercurio serán los efectos, y el contacto prolongado con el mismo va ligado al entorno cotidiano y dieta del individuo. Todos somos vulnerables. Por ello, es recomendable realizarse a tiempo el pertinente examen médico, el cual consiste en el análisis de una muestra de cabello. Normas internacionales sugieren que el nivel máximo de concentración de mercurio en cabello no debe superar una parte por millón. En caso de presentarse niveles de entre 5 a 10 partes por millón, se recomienda disminuir el consumo de peces, crustáceos o moluscos provenientes del río, así como también se recomienda una dieta alta en vitaminas C y E, mandarina, manzana, cilantro y dientes de ajo, para contrarrestar los efectos del mercurio. Si los resultados son superiores a 10 partes por millón, acuda cuanto antes al especialista. Gracias, sí, gracias por indicarme que estaba sin micrófono. Les decía que salimos de la pregunta anterior y entramos en esta nueva. Así que ahí los dejo para que ustedes la resuelvan y enseguida continuamos.
Bien, ahora charlamos, denme un segundo. Bueno, vamos a aclarar entonces. El acre, vamos a escribirlo, es el hidroarsenicismo crónico regional endémico. Por lo tanto, está relacionado con la pregunta, la respuesta A. Vamos a escribirlo, hidro. Esto es el anagrama de la sigla ACRE, hidroarsenicismo crónico regional endémico. Por lo tanto, la pregunta está relacionada a la ingesta de aguas con altos niveles de arsénico en largos periodos de tiempo. Esto se da en varias regiones del país, entre ellos la región central o mediterránea, que abarca regiones de Córdoba, norte de la provincia de Buenos Aires, noroeste de La Pampa, parte de Santiago del Estero, entre otras provincias, que dice que está relacionado con el arsénico. Vamos a marcar la correcta con verde. Lo que está relacionado con los xenobióticos es lo que recibe el nombre de ATME. Absorción, distribución, metabolismo y excreción. Esto está relacionado con los xenobióticos. Pero acá lo que se está preguntando es qué es el acre. Por lo tanto, el acre no está relacionado en absoluto con los xenobióticos, ni ninguna de las dos opciones anteriormente indicadas, solamente con la A, con el arsénico. Y ninguna de las opciones indicadas no, porque la A es verdadera. Por lo tanto, la respuesta correcta para el hidroarsenicismo crónico regional endémico es que se está refiriendo a niveles de arsénico que ingresan al organismo a través de la ingesta de agua contaminada en forma natural. O sea, no es una contaminación antropogénica. Eso es lo que quiero aclarar de este punto. Bien, vamos a buscar la siguiente. Bueno, borro y cargo la siguiente. Bueno, ahí está, ahora sí.
Nosotros Ya estoy con ustedes, un segundito. Bien, la antracosis entonces en realidad es la inhalación de polvos de carbón. Por lo tanto, ninguna de las opciones es correcta. Por lo tanto, ese punto D, que todas las opciones son incorrectas. Esta sería la correcta. Y además la vamos a marcar en rojo por el tema que quede en el video, el registro de lo que estamos diciendo. Bien, voy a compartir ahora un pequeño video de vuelta. La silicosis es una enfermedad pulmonar crónica, incurable e irreversible, que produce insuficiencia respiratoria. Pero, ¿cómo se genera? La principal causa es respirar sílice cristalina, que ingresa a través de las vías respiratorias. La sílice se va acumulando con el tiempo y dificulta cada vez más la respiración, pudiendo causar finalmente la muerte. Los trabajadores que están más expuestos son los que se desempeñan en minería, metalurgia, construcción y mampostería. Con los años, las partículas de sílice se depositan en el interior de los pulmones, perdiendo elasticidad y disminuyendo la capacidad de inhalar oxígeno. Esta enfermedad no solo afecta la calidad de vida de los trabajadores que la poseen, sino también al interior de las familias. Comienzan los gastos en salud y la preocupación de no ver una mejoría. Al pasar el tiempo, el trabajador se enferma más y podría depender de un balón de oxígeno para vivir, quedando totalmente discapacitado para trabajar y compartir con sus seres queridos. Previene esta terrible enfermedad preguntando a tu supervisor si 1. Estás expuesto a sílice. 2. Estás utilizando el respirador adecuado. 3. Estás utilizando en forma correcta el respirador. Previene y protégete. Bien, ahí vamos a la siguiente pregunta. Ya lo estoy poniendo, un segundito.
Ahí está, vamos a borrar la pregunta esta y cargamos lo siguiente. Ahí está. Un segundo, mientras estoy cargando estoy ordenando la próxima pregunta. Bien, un segundito que estoy mirando a ver qué escribieron. Bien, vamos a marcar entonces las opciones que corresponden a verdadera y falsa, o cuál es la correcta, o cuáles son las correctas. Las proteínas estructurales no. Las proteínas defensivas tampoco. Todas son correctas, no. Entonces, en definitiva, va a interactuar con proteínas que tienen actividad enzimática. Cuando nosotros estudiamos plomo, por ejemplo, habíamos hablado que algunas enzimas que forman parte del grupo de la síntesis de donde se hace la hemoglobina, algunas enzimas son bloqueadas. Por ejemplo, la enzima delta-aminolebulínico dihidratasa. Esa es una enzima que en realidad es una proteína que tiene actividad enzimática. Entonces, generalmente con los metales se inhibe y afectar entonces a las proteínas que tienen actividad enzimática, y lo que hacen es no seguir el curso de una reacción química determinada, dado que las enzimas son catalizadores biológicos. Entonces, la respuesta correcta es de actividad enzimática. ¿Alguna pregunta de esto? Las proteínas estructurales serían, por ejemplo, músculos. Las proteínas defensivas serían anticuerpos. ¿Queda claro? Entonces, lo que actúa siempre es sobre el sistema enzimático, que en definitiva también las enzimas son proteínas. Bien, vamos a buscar la siguiente. Vamos a sacar esta. Cargamos la siguiente. Ahí está. Trabaje la pregunta.
A ver, acá han marcado C o B. El sulfuro de hidrógeno es un gas, tiene un olor muy típico, tiene el olor famoso olor a huevos podridos. Y esta es una sustancia que interactúa a nivel de la citocromo oxidasa, al igual que el cianuro, produce la inhibición y produce una hipoxia de tipo histotóxica o citotóxica. Tiene la particularidad de que cuando uno está en un ambiente donde está este gas, va a llegar un momento en que ya no lo detecta más, porque produce una parálisis del nervio olfativo. Entonces uno se pregunta, ¿sirve como señal de alarma? Evidentemente, olerlo no va a servir como una señal de alarma porque uno se puede acostumbrar y ya después dejarlo de oler por ese tema que estaba diciendo de la parálisis. Entonces podemos poner directamente la opción B, donde no sirve como señal de alarma, aunque los primeros estadios se detecte. Entonces, en un ambiente donde puede haber, un segundo, en un ambiente donde puede haber pequeñas concentraciones de sulfuro de hidrógeno, lo más conveniente es siempre, bueno, cuando uno entra en un espacio donde puede haber la presencia del ácido sulfídrico, lo que hay que hacer es medirlo. Y en función de esa concentración, que uno puede llegar a olerla o no, utilizar los equipos de protección adecuados según el gas que tengamos. Por ejemplo, en un espacio confinado es muy común tener este olor a huevos podridos, por lo cual entonces se recomienda una medición a priori y el uso de equipos de protección respiratoria. Bien, vamos a cargar si no hay preguntas. La siguiente. ¿Alguna pregunta de esta? Así puedo borrar. Bien. Bien, ya esta es una pregunta que está relacionada con tóxicos volátiles, ya esta está relacionada con el etanol. Así que ahí tienen algunas opciones en función de la pregunta disparador inicial para que ustedes marquen. Ahí los dejo de vuelta unos minutos para que trabajen. Un segundito que estoy. Bien, acá he marcado algunas como la B, perdón, la A, la D o la A de vuelta.
En realidad el etanol se produce bajo cualquiera de las formas. La A es el método natural, digamos, que se produce en la naturaleza. Cualquier azúcar que fermenta va a generar alcohol etílico. Si yo hidrato etileno, también le estoy adicionando una molécula de oxígeno para dar el etanol, y si reduzco el etileno, exactamente lo mismo. Quiere decir entonces que todas son correctas, por lo tanto, la respuesta que podemos poner es la A, perdón, la E. O sea que todas van a permitir conducir en distintas formas a generar alcohol etílico. Bien, vamos a ir a la siguiente. Profesor, consulta, en un examen, en el examen, por ejemplo, porque yo la verdad es que la primera que hubiera marcado hubiera sido esa, ¿se toma totalmente incorrecta la pregunta? No, hay a veces opciones como esta que el sistema puede poner, repartir las opciones marcadas como correctas en las tres partes. O sea, que si la pregunta decía la correcta es A, B y C, y uno pone solamente el A y el puntaje, la pregunta vale 10 puntos, el sistema le toma los aciertos en forma parcial. Es decir, que si uno marcaba la opción 1, que era fermentación de carbohidratos, en vez de tener un 10 porque no marcó las otras dos, tendría un 3,33. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, sí, perfecto. Y al momento por ejemplo, si en el final, si fuera así alguna opción múltiple para realizarlo, ¿usted cómo lo considera? Lo mismo, como no punto completo, pero Sí, se toma las opciones parciales. bárbaro. Gracias, Sí, profe. no, de nada. Vamos a marcar la siguiente. Bueno, ahí lo que tienen que completar es el espacio entre corchetes de renglón número 1, leyendo bien lo que dice abajo. Porque también ha pasado, en este caso no va a haber preguntas, puede haber una pregunta así en el examen, pero como el examen va a ser escrito no formalmente con una máquina, ya ahí pues lo pongan con o sin acento, la palabra que corresponda, no va a ser tan significativo, porque después uno lo corrige a mano. Pero si lo pone en una pregunta en el sistema del examen a través de la plataforma, el examen, lo que hace la plataforma es tomar como corrección solamente la opción correcta al 100% bien escrita. En el último examen había algunos que habían puesto anémica sin acento y el sistema le tomaba como mal. Por supuesto que revisé y en ese caso la respuesta sería como válida. También había pasado algo parecido para protección radiológica, donde en vez de poner, por ejemplo, había que poner captura electrónica, algunos pusieron CAP, abreviado, punto, después electrónica, o algunos pusieron captura electrónica sin acento y se lo tomaba mal. Por supuesto, ahí hice una revisión manual y se lo consideré bien porque, bueno, no era por un error gramatical, por una falta de un acento, no le iba a anular la pregunta porque el concepto estaba en la mente de cada uno de los alumnos que han tenido ese inconveniente, ¿no? Bueno, entonces acá la hipoxia que causa, está muy bien, es la hipoxia anémica. Ahí está. O sea, el examen se presentaría así, hipoxia anémica. ¿Se ve? Bien. Bien. Un segundo que vamos a la próxima.
Bueno, borramos y cuelgo la siguiente. Sí, había una pregunta de Rizo. Adelante, por favor. Buenas noches, profe, ¿cómo le va? Bien, ¿vos cómo estás? Bien, todo bien. Un poco de sueño, pero aguantamos. Le Bueno, quería sí. hacer una consulta. Por casualidad, una de las chicas en una de las últimas clases, no me acuerdo si fue toxicología o protección, le había preguntado si ya había definido más o menos la manera que iba a ser el final. Obviamente fue, creo que la semana pasada o la anterior, más que nada para saber pues se estudian de maneras diferentes, si es multiple choice o a desarrollar, o si hay problemas. Quería saber si tenía ese dato por ahí para poder facilitarnos. Sí, yo voy a hablar ahora de esta materia de protección radiológica, hablamos después El jueves. cuando sea pertinente, ¿sí? Por el Ah, tema bueno. del video, porque hay gente que a veces no cursa y no le interesa escuchar eso. Así queda directamente relacionado con cada materia. Para Bárbaro. esta materia, el tema va a ser básicamente verdadero o falso y Ujú. opciones múltiples, quizás llenar algún renglón con alguna palabra. Van a pasar por este lado, no van a ser de desarrollo, porque ya estoy entendiendo que va a haber mucha gente y va a ser imposible tener dedicar mucho tiempo para una corrección pormenorizada, porque si uno escribe, hay que leer correctamente todo el desarrollo de lo escrito, porque a veces se escribe un montón y no se pone nada, o Sí, se sí, pone seguro, breve, hay seguro. distintas formas, o a veces está lo peor que no se entiende la letra. Entonces, ahí Claro. estamos todavía en una situación peor. Así que A bueno, completar, va a ser dentro de esas tres opciones. a completar sería como, por ejemplo, esta parte que tuvimos que completar la hipoxia anémica o como un ejercicio de un TP que había que completar todo un texto, un párrafo, puede ser algo así. Sí, exactamente. Así que va a Bárbaro, ser perfecto. de esa naturaleza. ¿Eh? Listo, perfecto. ¿Y cantidad de Bueno, preguntas tiene idea cuántas son en los finales? no, no, eso todavía no, porque todavía honestamente todavía no terminé de armarlo. Bárbaro. Y disculpe que Falta le robe todavía un para eso. segundo más. Un segundo le robo. Yo nunca rendí Sí, presencial en Morón, sí, ni sé cómo hay que hacer ni nada. Es más, no sé ni dónde queda la universidad. Y es la primera que rindo con usted, las dos primeras. sí, Nosotros llegamos, buscamos la mesa, ¿cómo es el tema? No, no entiendo sí. cómo funcionaría. Bueno, ustedes entran al Sistema Plus, Sí. ¿sí? ¿Te anotaste? Sí, no, no, dicen que dijo la señora Inés que una vez finalizada la cursada, ahí recién nos íbamos a poder inscribir. Están las fechas, pero todavía no Bueno, habilitada la inscripción. eso es cierto porque la inscripción cierra este sábado. Claro, por Perdón, eso. la entrega de actas por parte del docente vence el 19, el domingo. Claro, Quiere sí. decir que el decanato y las distintas facultades y escuelas van a tener las notas a partir del lunes. Ahí se inicia el proceso y ahí se van a poder inscribir. Entonces, Perfecto. en la inscripción lo que tienen que tener en cuenta es que tener aprobadas las correlatividades de cada materia que van a rendir. Eso es Sí, una condición básica eh, con total entendimiento por cada uno que sabe si puede rendir o no. Aparte del sistema salta automáticamente. Entonces, ustedes se inscriben y después en el sistema Plus, unos días antes del examen, se fijan el horario y en qué aula es el examen. está Entonces bien. van y se presentan, van a esperar seguramente afuera del aula, el docente los irá llamando, eso es la generalidad de lo que se hace siempre, con alguna identificación que puede ser la credencial o el documento, se anota el presente en la planilla y después se le hace entrar, bueno, para la modalidad que corresponda, porque a veces hay materias que son poco y el docente toma oral y hace entrar de a uno, o a veces hace entrar a todos juntos y los va ubicando en un aula para que después se desarrolle el examen en orden. Uno lo entrega el examen según la pauta que da el docente para cada examen, si es escrito a desarrollar, si es múltiple choice, bueno, le va a dar una serie de indicaciones, se le va a dar también el puntaje mínimo con el cual se aprueba, supónganse Ujú. que tienen, por decir, 35 preguntas, por dar un número cualquiera.
y el docente dice, bueno, el mínimo para aprobar son 20 preguntas, y entre ellos un problema bien. Esas son las pautas que un docente podría llegar a dar. Estoy dando una pauta cualquiera, como Sí, para que sí, quede un claro, modelo, digamos, ¿sí? ¿Cómo sería? un modelo, exactamente. Entonces uno termina de rendir, entrega la hoja, espera afuera, puede solicitar que se le entregue una constancia de examen para que la complete y el docente después se la firme. Y después, bueno, tendrán que esperar a que el docente corrija, podrá corregir de a grupos, o tendrán que esperar hasta el final que estén todos corregidos, y después a viva voz se da el resultado de las notas en el pasillo del aula, porque ya la corrección la hacemos con los alumnos fuera del aula, para estar un poco más tranquilo el docente y que no haya ruido de fondo ni nada por el estilo. Entonces, esas son más o menos las pautas que se dan. Si el examen fuera oral, la nota oral se da en el momento. En el escrito no se puede dar en el momento porque tiene una fase correctiva y el docente tiene que estar concentrado para No, dar sí, lo mejor seguro, de se sí, entiende, sí, seguro, seguro. para darlo, como decía, para dar lo mejor de sí en cuanto a atención y, bueno, sumar correctamente las notas. Bueno, hay una serie de procedimientos y de pasos que son de autoría, digamos, del docente y después el alumno tendrá que esperar. Pero bueno, las pautas de corrección muchas veces también están escritos en el inicio del examen. Entonces, otra cosa que pueda aparecer, yo hago todas las aclaraciones posibles que me estoy acordando. El examen puede decir que una vez que ingrese al examen, apague el teléfono, no lo use para nada, hasta que termine el examen para no distraer a nadie. Entonces, no es que uno le va a incautar el teléfono, simplemente va a recurrir a su buena voluntad de apagar el teléfono durante lo que dura el examen, que es totalmente entendible, porque imagínense si hay 50 personas y le suena a 30 personas simultáneamente. Todo el mundo pierde la atención. Entonces, por lo menos ponerlo en silencio y mejor aún apagarlo y no usar el teléfono durante todo el examen. Entonces, son algunas pautas que se dan como para ordenar el examen. Y que el examen sea de esa forma o sea a distancia es exactamente lo mismo, nada más que uno va a estar ahí frente a frente con el docente, y si es oral, bueno, va a tener esa posibilidad de dar el examen escrito, que es lo mismo que fuera oral, tiene la misma validez y no hay ningún problema. Una vez que el examen está dado y se vuelcan las notas y se leen a viva voz, el docente entrega el acta en la parte administrativa de docentes, para que una vez el docente esté en ese lugar, vuelque las notas en el acta definitiva. Y eso va a un libro especial que está rubricado y todo con un número de folio, y eso es lo que queda después registrado, donde se transcribe después, más adelante, cuando uno pide el analítico, de la fecha que rindió y la nota que sacó, firmada por o los docentes que estuvieron presentes en la mesa. Y esa es la nota que en definitiva después va a ir al analítico. La nota de parcial no va al analítico. Entonces, en el parcial a veces lo que uno hace es poner aprobado o reprobado o ausente. Total, esa nota no importa para el documento público que va a ser después el certificado analítico de ustedes, que en realidad va a ser la nota del final que han obtenido de cada una de las materias que rinden. Así que por ahí pasa todo el tema. No sé si fue más o menos claro Sí, esa pregunta. sí, perfecto. Y perdona a mis compañeros por preguntar tanto, ¿no? Pero, por ejemplo, esta materia es correlativa con saneamiento, ¿sí? Saneamiento ambiental. El tema es que creo que para los finales hay tiempo para inscribirse hasta 48 horas antes. El tiempo nos da porque el final de saneamiento es el 22 de julio. Usted, digamos, cuando termina de corregir, ¿en cuánto tiempo sería eso más o menos que impacta la nota en el sistema? ¿Tiene idea, por experiencia, cuánto tiempo pasa más o menos? Creo que son entre 48 y 72 horas que produce el impacto. Porque en realidad nosotros cuando vamos a la parte administrativa de los docentes y volcamos la nota, ese documento que uno genera va después a una carga, todo en un sistema computacional,
para que incluso después refleje en el registro de cada alumno. En definitiva, cuando ustedes entran al Sistema Plus, ver si está la materia ya consignada en su nota final. Entonces eso generalmente tarda, eso lo hacen rápido, ¿no? La gente ahí de la parte de SAU docente no se tarda con eso. Tienen plazos también, los plazos son sumamente cortos, pero tengo entendido que trabajan bien, Está bien. digamos. Ahora, hay 9 días entre una materia y otra, pero más que nada para Sí, saber, digo, sí, me imagino que eran ahí, 24, ahí, 48, no, 22 horas. va a ir de sobra, va a ir de sobra, porque si hubiera 24 horas, y ya ahí estaríamos muy jugados. Bien Yo jugado, creo claro. que con más de 72 horas está más o menos el plazo holgado como para poder pensar en la segunda inscripción para rendir esa correlativa. ¿Alguna Bárbaro, otra pregunta bárbaro, que pueden perfecto. formular? Gracias, profe. No, ningún problema. ¿Alguien El más pro- había levantado la mano? Sí, profe, yo quería hacerle una consulta más, ya que estaba hablando del tema de esto del final. Más o menos, Sí, no. ¿qué tiempo vamos a tener? Porque se supone que vamos a rendir el mismo día también el de protección radiológica. Quería saber el tiempo del parcial de toxicología. Sí, generalmente el parcial de toxicología es más corto que el de protección radiológica, por una razón, que el examen de toxicología no tiene desarrollo numérico, no tiene problemas numéricos. La cantidad de tiempo va a depender básicamente de la cantidad de preguntas. Entonces, si ustedes me dicen ahora, con respecto a esa pregunta exacta, como todavía no tengo terminado de armar el examen, no le puedo decir cuántas preguntas tengo, si no se lo diría. Pero si uno tiene, por ejemplo, para toxicología 20 preguntas, por decir un número, lo que se estima o lo que se considera prudente es tomar el examen y dar entre 1 minuto y medio y 2 minutos por pregunta. O sea que uno, para toxicología, con 20 preguntas, podría tener un espacio de desarrollo de 40 minutos aproximadamente, con 20 preguntas. En protección radiológica, dependiendo si hay problemas o no, y generalmente hay algún problema, el problema uno lo puede considerar con un poco más de tiempo. Entonces uno puede decir, bueno, si hay 20 preguntas y son 3 problemas, a cada problema le podemos poner entre 8 y 10 minutos para que uno lo piense bien. Y después el resto, lo mismo, las teóricas 2 minutos por pregunta. Entonces tendríamos unos 30 minutos, 25 para el desarrollo del problema, si hubiera 3, estoy hablando todo en hipotético, y 17 para pregunta restante por 2 minutos, daría 34, más 20, 25, daría 1 hora 5 aproximadamente, con esa cantidad de preguntas y 3 problemas para desarrollar. Así que esa sería más o menos la temática. O sea que piensen que si tiene 20 preguntas, con 3 problemas, podría estar en el orden de 1 hora aproximadamente. Igualmente tómenlo con pinzas, pero desde ya les digo que como hemos ensayado problemas y todo, ya se dieron cuenta que algún problema evidentemente va a entrar. Lo que no sé todavía es la cantidad de preguntas, pero ya tienen una pauta, una idea general de cómo va a ser la metodología, que creo que eso es lo más importante para traerles un poco más de tranquilidad. Y que si estudian no van a tener ningún problema. Lo que sí les voy a sugerir, que siempre antes de contestar, lean bien las preguntas, y bueno, yo le dije el tema del celular, de no utilizarlo. Y ahora contesto una última pregunta que apareció ahí recién en la pantalla. Están preguntando si el contenido es toda la materia o los temas que se persiguen son iguales a lo del parcial. No, ustedes piensen que están rindiendo un final. Un final involucra toda la materia. O sea que ustedes siempre tienen que pensar que cada vez que dan un final, tienen que tener conocimiento de todo. Porque, bueno, en algún momento en la universidad se sacaba bolilla. Y yo sacaba bolilla de la unidad 14, por más que la viera con el docente, la bolilla 14 se tomaba y había que saberla. Entonces, en realidad, lo que ustedes tienen que pensar es que es toda la materia un final. O sea, en realidad sería una pregunta que no habría que formularla, porque en realidad todo final siempre tiene la misma metodología. Por eso se los aclaro. En un parcial puede haber diferencias, porque el parcial está ahí casualmente, de ahí viene el nombre, ¿no?
estamos parcializando temas para valorarlos a través de un examen. Entonces, a veces hay materias que tienen 2 o 3 parciales, que en definitiva se está tomando toda la materia en 3 tiempos distintos, para luego ayudar a dar el final. Es simplemente ayudar a estudiar y entender los temas de tomar un parcial, no tiene otro significado. Sí, el tema de los TP lo pueden reforzar con los apuntes de clase, sí, ustedes tienen un apunte, así que eso lo pueden hacer tranquilamente. Y yo estoy buscando alguna bibliografía, ya algo encontré, así que los próximos días les voy a subir algo de material que tengo para darles en toxicología. En protección radiológica ya tiene un manual formal de la materia, ya ahí no habría mayor inconveniente. Bueno, no sé si con esto aclaré las dudas. Estoy anotando de vuelta el material para toxicología porque no me olvide. Un segundo. Había una pregunta, adelante, Bolotra. Sí, profesor, mire, le iba a hacer con radiología, pero también me di cuenta que acá también la podemos llevar a utilizar. El tema de calculadora. ¿Tenemos que llevar una calculadora o porque o se puede utilizar la del celular? Esa es mi pregunta, o yo lo he aclarado de antes. Sí, yo preferiría que fuera una calculadora común, porque yo he tenido algunos inconvenientes con el uso del celular, por eso preferimos que lleven una calculadora tradicional, común y silvestre. Perfecto. Para evitar malos entendidos. Es una muy buena pregunta, lo vamos a anotar. Para evitar entonces malos entendidos, porque me ha tocado gente de mala fe que tenía anotadas cosas en el celular y lo usaba como excusa para hacer los cálculos. Entonces, ya al ver esa situación, yo no digo que sean todos iguales, pero uno ya empieza a ver distintas cosas, entonces tiene que tomar ciertas precauciones para beneficio más que nada de ustedes, ¿no? Porque en definitiva lo que tienen que saber son ustedes, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta que deseen formular? Así vemos si podemos avanzar un par de preguntas más de la materia. Bien, después lo que queda de la semana y después lo que queda del resto del tiempo hasta alcanzar la fecha de examen, cualquiera que tenga alguna duda, bueno, me puede preguntar por el servicio de mensajería que tiene la plataforma, el aula en particular, para contestar, y la contestación a una pregunta la voy a hacer generalmente, a mí me gusta hacerla de forma general, o sea, contestarles a todos. O sea, podemos poner, apareció tal pregunta y la respuesta es tal, y copiarla para que la reciban todos. Entonces, la duda de uno, que puede ser la duda de muchos, todos tengan una respuesta. Ese es mi criterio, por lo menos con esto. Bien, quedo atento si hay alguna pregunta más. Profe, yo le hago una consulta, pero más breve y en general. Vio que en cada unidad que usted puso, tengo no trabajo práctico, hay una, ¿cómo le dice usted? Una pregunta para el debate. Yo los de toxicología las completé todas, las de protección hay 2 que me faltan. ¿Esas son obligatorias de hacer o las puedo no hacer? ¿Cómo es eso? Perdón, no terminé de entender bien la pregunta. Vio que usted cada unidad que pone, ahí tiene una pregunta para el debate, donde hace una pregunta tipo disparadora y nosotros ponemos nuestras respuestas. Sí, yo lo completé. Sí, sí, ya entendí la pregunta. Perdón, me había dispersado un minuto y no logré entender la pregunta. Discúlpenme, pero a veces depende, yo creo que debe ser la hora ya de hoy. Bueno, sí, ya entendí la pregunta. Las preguntas disparadoras son para que ustedes empiecen y lancen algo del tema. Entonces, muchas veces la pregunta o la respuesta a lo que se pregunta como pregunta disparadora es para que interactúen muchas veces entre ustedes mismos. Entonces, disparen y piensen sobre el tema. Entonces, también la interacción de esa circunstancia es voluntaria, no es obligatoria.
pero está bien que participen lo máximo posible. Yo generalmente me voy fijando cómo van avanzando con el tema, pero la idea es que sea un motor de disparo para dar interés al tema que van a ver en esa unidad temática. Entonces, que uno puede entrar a ver efectos biológicos de la radiación, por ejemplo, y preguntar en el debate si sabe lo que es un efecto estocástico, como un modo de ejemplo, y que lo exprese con sus palabras. Ese puede ser una pregunta disparadora, porque van a ver lo que es efecto estocástico en efectos biológicos de la radiación, dado que involucra la mutagénesis, por ejemplo, y de los procesos carcinógenos por radiaciones ionizantes. Así que bueno, y para toxicología, por supuesto, exactamente lo mismo. Una pregunta disparadora a los efectos de ir involucrándose en el tema. Digamos que la definición correcta y exacta sería un motor de disparo de las ideas y el interés para luego entender un poco mejor lo que el área que se está viendo y la discusión que se está haciendo de ese tema. Esa es un poco la idea y yo les digo, no es obligatoria. Bien, ¿alguna otra pregunta que quieren? Pues ya que estamos preguntando, aprovechemos. Yo no tengo problema. Bueno, voy a seguir con la próxima pregunta. Si llega a saltar alguna pregunta más, ustedes saben que el espacio está abierto, ¿no? Bueno, voy a copiar de mi fuente de preguntas, de mi banco de preguntas. Siguiente. Esperemos que no se borre nada, a ver. Quiero ver si está bien. Ahí está. Bien. Ahí está disparada, yo voy armando la próxima. Y ahora ustedes vayan cargando la pregunta y yo enseguida la contesto. Perdón, me uno a ustedes y la discutimos. Si ustedes vayan contestando, yo ya en un minuto estoy con ustedes, porque estoy armando la siguiente y tengo que adaptar al formato de la pregunta. Para que después lo tengan bien ubicados en la selección de opciones. Bien, acá estamos analizando entonces la pregunta que dice: el consumo prolongado de arsénico causa hiperkeratosis, en particular en palmas de las manos y la planta de los pies, así como hiperpigmentación en tronco y en extremidades. Cuando se explicó y hemos analizado un poco la toxicología de los metales pesados, y hemos hablado un poco del arsénico y del plomo básicamente, como compuesto de mayor interés toxicológico para los metales pesados, sí, la respuesta es verdadera. Acuérdense que el arsenicismo crónico tiene algunas propiedades de estas que estamos mencionando acá, que va a haber un engrosamiento de la piel, que es la hiperkeratosis, y una hiperpigmentación, es decir, un color mucho más exacerbado. Incluso lo hemos visto en alguna fotografía de la planta de los pies y también en la palma de las manos. Otros metales no producen este problema, por lo tanto es un problema que uno cuando lo ve va a decir que tiene ciertas particularidades. Denme un segundo, que quiero buscarles una cosita para mostrarles.
Un segundito, yo estoy con ustedes. Acá les voy a escribir algo. Escribí una palabra que dice patognomónico. Patognomónico significa que son característicos o evidencias características de una enfermedad. Entonces, si yo, por ejemplo, digo que la hiperkeratosis es patognomónica de la intoxicación por arsénico, estoy diciendo que estoy relacionándolo que me da como un signo, un síntoma específico para la enfermedad del saturnismo. ¿Por qué? Porque el mercurio y el plomo no da hiperkeratosis ni hiperpigmentación. Yo puedo decir que es patognomónico. Puedo decir lo mismo que, por ejemplo, el ribete de Barton es patognomónico de la intoxicación por plomo. Quedo a la consulta de ustedes, a la atención de ustedes esta pregunta. Entonces, ¿entiende lo que es patognomónico? Entonces, algo que es exclusivo como signo o síntoma de una determinada enfermedad. Acá estamos hablando de la hiperkeratosis y de la hiperpigmentación por intoxicación crónica por arsénico. Entonces, esos dos signos que voy a observar, como hiperkeratosis y hiperpigmentación, son patognomónicos de la intoxicación crónica por arsénico. La pregunta ahora es, ¿el ribete de Barton es patognomónico para la intoxicación por plomo? Entonces someto a la clase o a ustedes a esa pregunta. Mientras voy a marcar las respuestas correctas, que ya hemos charlado que es la verdadera, pero pregunto ahora si el ribete de Barton es patognomónico de intoxicación por plomo. Profe, ¿me puede explicar de nuevo qué es patognomónico? Sí, cómo no. Está relacionado con un signo o un síntoma que tiene una determinada persona. Un signo es algo que ve un tercero desde afuera. Entonces, un signo, el arsenicismo, sería la hiperkeratosis o la hiperpigmentación. Y un síntoma es lo que siente el paciente. El conjunto de signo y síntoma recibe el nombre de síndrome. Entonces, cuando yo digo patognomónico, estoy diciendo que es algo que relaciona un signo o un síntoma como específico a una cierta enfermedad. Entonces, si yo digo, tengo hiperkeratosis e hiperpigmentación, es un signo patognomónico, un signo seguro, fehaciente, de que se trata de hidroarsenicismo crónico, porque es típico de esa enfermedad y no de otra. ¿Se entiende ahora? No sé, Lucía, si comprendiste la pregunta. Sí, sí, profe, entonces el ribete de Barton también es, me cuesta decir la palabra patognomónico porque es solamente el plomo. Ahí tenemos un problema, porque en realidad el ribete de Barton lo va a producir también una intoxicación por mercurio, de tipo crónica, y va a aparecer un ribete de Barton en intoxicación crónica por plomo y también por mercurio. Quiere decir que el ribete de Barton no es patognomónico ni de una ni de otra intoxicación de estos dos metales. ¿Se entiende la diferencia? No es exclusiva para Sí, una, sí. no la comparte con varias enfermedades. Entonces ya no es patognomónico. ¿Se entiende? Entonces yo lo que quiero es tratar de introducirles también nuevos vocabularios para que ustedes como profesionales después traten de tener una visión más amplia de algunas cuestiones. Por eso les puse esta palabrita nueva, que quizás puede causar un poco de sorpresa, pero bueno, son palabras que hay que empezar a mover y utilizar en la estructura de lo que hablamos diariamente, ¿no? Pero lo que más me interesa es si quedó claro el concepto. Después ya lo van a ir madurando, porque de un día para otro no sale esto. Pero si se entendió la idea, y los dos ejemplos que di, que uno aplica y el otro que no, listo, yo creo que ahí quedó el concepto ya afianzado, ¿verdad? El color, entiendo, Bolotro, lo que estás preguntando no es distinto uno de otro, te estás refiriendo al ribete de Barton en mercurio y en plomo. No, los dos, uno es sulfuro de plomo negro
para el plomo, y el otro es para sulfuro de mercurio, que también es color negro. Y simplemente por observar el precipitado de color negro, o la mancha negra del sulfuro de plomo o de mercurio, no vamos a poder distinguir una forma de otra. Lo que uno va a ver es una manchitas negras en la boca y decimos, esto es ribete de Barton. ¿Pero qué es eso? ¿Sulfuro de plomo o sulfuro de mercurio? No lo vamos a saber a simple vista. Entonces no es patognomónico el ribete de Barton de la intoxicación, ni de plomo, ni de mercurio. ¿Se entiende? Bien, no, el color es el mismo. Incluso si hubiera una intoxicación por plata, el sulfuro de plata también es de color negro. Entonces suma uno más para decir que esa tríada, mercurio, plomo y intoxicación por plata, la presencia de ribete de Barton no es patognomónico. Bien, voy a borrar. Muy bien. Muchas gracias. Me interesaba que quede claro, ¿no? Porque... Bien, vamos a ir a la... Creo que esta sería la última. Sí, esta creo que va a ser la última pregunta, ¿no? Bien, a ver un segundito, creo que se borró algo acá. Bien, se los dejo ahí para que lo analicen y respondan como siempre a través del chat. Un segundito, yo estoy armando, mirando para ver si queda tiempo para otra pregunta. Un momentito. A ver, ya me estoy fijando. Bueno, el saturnismo, los principales síntomas son, vamos a ir marcando entonces. No afecta a los glóbulos blancos. Ninguna de las anteriores no, porque en realidad vamos a ver de qué va a producir. Alteración de la síntesis de lo que es el grupo hemo, que va a sintetizar la hemoglobina. O sea, hay una interferencia de ese metabolismo de las porfirinas que se llama, que lo que va a hacer es que el grupo hemo se dé en menor concentración de la hemoglobina, por lo cual los glóbulos rojos van a ser de pequeño tamaño porque van a estar inmaduros y de poca coloración. Se llama hipocrómicos y microcíticos. Pero en definitiva va a haber una alteración de la síntesis del grupo hemo. Va a estar la presencia de ribete de Barton y va a haber una anemia causada entonces por esa alteración de la síntesis del grupo hemo. En definitiva, entonces, la pregunta va a tener como respuestas correctas B, C y D. ¿Se entiende? Entonces, ¿quedan de acuerdo? Entonces, ¿están de acuerdo entonces con esto? Bien, y vamos a ir a
perfecto. Ahora sí vamos a la, creo que queda tiempo para la última. Empecé un minutito más tarde. Borro y cargo la última. Bueno, ahí está. La dejo unos minutos para que la vayan mirando. Bien, entonces vamos a dar respuesta. El dióxido de carbono, me dice, provoca el mismo tipo de hipoxia que el monóxido de carbono. Bueno, ahí tenemos todas las opciones. Vamos a ir analizando. El monóxido de carbono causa una hipoxia anémica. El B produce una hipoxia histotóxica. O citotóxica. El sulfuro de hidrógeno provoca un igual que la B, citotóxica. Ninguna de las opciones planteadas o todas las opciones. Todas las opciones no. Por lo tanto, la respuesta correcta a esta pregunta es la opción D, como algunos de ustedes han marcado ahí. Bueno, entonces con esto daríamos por concluido la clase de hoy. Nos estamos viendo entonces en el final. Queda abierta la puerta para para cualquier pregunta que deseen formular. Voy a ver si en los próximos días les consigo ahí algunos apuntes más, como para que tengan. Así que bueno, cuando llegue alguna pregunta, yo la voy a compartir la respuesta con todo el curso. Así que bueno, si no hay más preguntas, entonces los estamos viendo próximamente. Entonces el día del final seguramente lo estamos viendo allá en la Universidad de Morón. Lo que no sé todavía el aula, pero bueno, ya próximamente lo vamos a saber. Bueno, les agradezco muchísimo, espero que les haya sido de utilidad estas clases que hemos tenido semanalmente, que nos encontraba para discutir un poco estos temas. A mí me parecieron oportunas e interesantes de discutir y intercambiar algunas cuestiones de conocimiento de esta disciplina, que es sumamente interesante y atrapante. Bueno, nos estamos viendo, les mando un abrazo y próximamente también van a tener en un rato, va a estar disponible este video. Pero sé que muchos de ustedes ya se van a ir a descansar porque mañana hay que trabajar. Bueno, nos vemos, les mando un saludo grande. Hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. A ustedes, hasta luego.